Pues muchas gracias, Paco, por tu excelente exposición y pasamos a la de Inmaculada. Bien, hola, buenos días. En primer lugar, quería agradecer sinceramente la amable invitación que recibí de la Delegación de Gobierno en Granada y en concreto del jefe del Servicio de Justicia de la Delegación de Fermín Olvera Porcel, que amablemente me invitó a participar en esta jornada. Y aprovecho para agradecerle también su generosa disponibilidad siempre para colaborar en el practicum del máster en Criminalidad e Intervención Social con Menores, que coordino. Esta invitación me permite tener el placer de compartir mesa con dos fiscales muy cualificados en la materia, violencia de género, delitos informáticos, de manera que mi participación se va a centrar en el delito que se me encargó que comentara, que es el delito llamado child grooming. Voy a intentar en la ponencia centrar cuál es la dimensión criminológica de este fenómeno, de qué fenómeno criminológico hablamos y qué respuesta penal da el Código Penal por ahora, porque la que dará dentro de unos meses puede ser otra y la que daba hace 3 años era otra, ¿no? Porque, como se acaba de comentar, es una velocidad vertiginosa a la que lleva las reformas del Código Penal. Cosa que agradecemos a los que nos dedicamos a la investigación penal porque siempre nos da material nuevo para comentar y para escribir, pero desde el punto de vista de la docencia también nos complica la vida explicar siempre estos cambios y bien, hace todo mucho más inseguro, mucho más impredecible, ¿no? Voy a centrarme, por tanto, en esto del child grooming. ¿Qué es el child grooming? Bueno, este fenómeno, como pueden imaginar por su denominación anglosajona, algo que se identifica en el ámbito anglosajón y que se puede decir que es una conducta consistente en acciones deliberadas por parte de una persona adulta de cara a establecer lazos de amistad con un niño o niña con el fin de abusar sexualmente de él. El término de grooming significa literalmente acicalamiento de un animal, de un caballo, de un perro, para ganarse su confianza, estas palmaditas, estas caricias que se hacen sobre los animales. Pues esto en el lenguaje anglosajón se traslada al proceso de ganarse la confianza, de acercarse a un niño, y de ahí el término child grooming. No es un fenómeno nuevo que aparezca en el siglo XXI con las nuevas tecnologías, ni mucho menos. Se trata de la conducta clásica de preparación de un abuso sexual infantil. Los abusadores sexuales, los pederastas, no suelen presentarse como monstruos que raptan a un niño, sino muy al contrario, los depredadores sexuales son personas atractivas para el niño, personas que se intentan ganar su confianza, su cariño, su reconocimiento como una persona en la que pueden confiar, y de esta manera facilitar el contacto sexual con él, el abuso sexual, de una manera mucho más impune, mucho más difícil de perseguir o de descubrir que una agresión sexual con intimidación o con violencia. Por tanto, una conducta perfectamente identificada en la criminología, y que precisamente el término de child grooming es un término que se utiliza sobre todo en el ámbito de la psicología, de la criminalística, de la criminología, de la psicología criminológica, para identificar este proceso que sigue el abusador sexual. No es algo nuevo y está, de hecho, en el mundo anglosajón tipificado ese delito de child grooming sin necesidad de que sea con las nuevas tecnologías. Esto no lo tenemos en el derecho penal europeo, tampoco es propio del derecho penal continental, pero en el derecho anglosajón sí que hay prevista una intervención penal cuando se logra identificar esos actos preparatorios o tentativas de un abuso sexual, ¿no? Por ejemplo, en la legislación británica, en la Sexual Offences Act de 2003,
pues está el delito de meeting a child following sexual grooming. Y se describe como el delito que comete una persona que intencionadamente se reúne o que viaja con la intención de reunirse con un niño con el cual previamente se ha comunicado, y ello lo hace con el propósito de cometer un delito sexual. Por tanto, el child grooming no tiene necesariamente que ver con el uso de las nuevas tecnologías. Sin embargo, el fenómeno despierta la alarma social y la necesidad de una respuesta penal, no solo en España, sino en toda Europa, con en el siglo XXI, con el nuevo uso extensivo de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación. ¿Por qué este cambio del fenómeno, de la dimensión del fenómeno, cuando aparece, se une el grooming con las nuevas tecnologías? Pues porque evidentemente el uso de las nuevas tecnologías hace el fenómeno mucho más peligroso. El menor está en una situación aún de mayor vulnerabilidad. Ya el contacto con el menor se hace dentro de la intimidad de un chat del menor con su ordenador. No hay otras personas que lo estén observando o que puedan proteger al menor, y sobre todo porque el abusador sexual puede utilizar las nuevas tecnologías para disfrazarse, para enmascararse, para engañar sobre su edad, sobre su identidad, con lo cual la situación del menor para defenderse de un proceso así o para detectar en algún momento ese proceso es mucho más vulnerable, como digo. De manera que en Europa aparece la necesidad de dar una respuesta penal a este proceso previo de preparación de un abuso sexual. Quiero insistir que en realidad el llamado child grooming, en realidad lo que ahora mismo se castiga es lo que llamaríamos en la doctrina penal o en la teoría del delito actos preparatorios de un delito de abuso sexual o de utilización del menor para realización de pornografía infantil. Hasta ahora esos actos preparatorios pues no estaban castigados, porque es muy difícil identificar en qué momento puede intervenir el derecho penal en ese proceso de grooming, que normalmente comienza con unas fases que se llaman fases de amistad, fases de establecimiento de una relación, y solo muy al final aparece la fase sexual. En esas primeras fases esos actos son inocuos, son inocentes, y ahí es imposible una intervención penal. Pero con las nuevas tecnologías sí que es posible la intervención penal, porque puede perfectamente detectarse cuál era la intención del adulto cuando ha contactado con ese menor, porque están ahí los mensajes, porque están ahí los correos electrónicos, los ficheros guardados por el abusador sexual. Por tanto, en Europa aparece, como digo, una respuesta penal a esta fase previa del abuso sexual, que se realiza a través de las nuevas tecnologías y que se conoce como child grooming. Así, en el convenio del Consejo de Europa para la protección de los niños contra la explotación y el abuso sexual de 2007, llamado Convenio de Lanzarote, aparece por primera vez en la normativa internacional una obligación para los Estados de tipificar esta conducta que llamamos child grooming, pero que en el convenio se llama solicitation of children for sexual purposes, y que en la versión española se ha traducido como proposiciones a niños con fines sexuales. Como pueden ver en ese artículo 23, lo que la obligación que se incluye para los Estados es que los mismos tienen que adoptar medidas para castigar como delito el hecho de que un adulto, mediante las tecnologías de la información y la comunicación, proponga un encuentro a un niño que no haya alcanzado la edad fijada en aplicación del apartado 2 del artículo 18, es decir, que no haya alcanzado la edad, lo que se llama la edad del consentimiento sexual, que en España está en 13 años, pero que es variable en los países del Consejo de Europa, con el propósito de cometer contra él cualquiera de los delitos de abuso sexual o de producción de pornografía infantil,
cuando a dicha proposición le hayan seguido actos materiales conducentes a dicho encuentro. Es la primera vez que se tipifica en una normativa internacional, como digo, esta conducta. Como pueden ver, se trata de permitir la intervención penal en la fase preparatoria de un delito de abuso sexual, con una exigencia por garantías del principio del hecho que rige en derecho penal, de que esa intención se haya materializado, al menos se dice, en realizar actos materiales conducentes a dicho encuentro. ¿Por qué esta cautela? Pues porque hay que tener cuidado con el adelantamiento de la intervención penal, porque no podemos acabar castigando pues meras intenciones o una delincuencia o un delito de pensamiento, ¿no? Como saben, un principio del derecho penal es que con el pensamiento no se delinque, y es necesario al menos el comienzo de una acción, que tengamos un hecho que indique que se estaba preparando un delito sexual. Esta tipificación del convenio del Consejo de Europa pues ha sido recogida en el ámbito de la Unión Europea en la reciente directiva del 2011, que precisamente en su exposición de motivos explica la necesidad de sustituir a la anterior decisión marco que teníamos del 2004 por adaptarse al convenio del Consejo de Europa y de incluir el delito de solicitación de niños con fines sexuales, explicando la directiva que es la importancia de este fenómeno con el uso de las nuevas tecnologías por los menores y la necesidad de dar una respuesta penal armonizada por todos los estados de la Unión Europea a este fenómeno. Y se obliga. Y atención, la directiva, a diferencia del convenio del Consejo de Europa, no es simplemente una norma internacional o un convenio que obliga a las partes, pero que si un Estado no lo cumple, pues su responsabilidad es a nivel político, ¿no? Internacional, porque el convenio del Consejo de Europa no prevé ninguna sanción por su incumplimiento. Pero la directiva, aquí estamos ante una directiva de obligado cumplimiento por todos los Estados miembros de la Unión Europea, con un plazo de transposición, y por tanto este delito tiene que estar en nuestro Código Penal, nos guste o no. Lo digo porque en muchas ocasiones pues se ha criticado que el legislador español se haya apresurado a introducir este delito, y es que nos guste o no, otra cosa es que la tipificación, como veremos, sea más o menos defectuosa, pero tiene que estar en nuestra legislación penal. Se tipifica la misma conducta que en el convenio del Consejo de Europa, solo que aquí, fíjense, lo hemos traducido, en la versión española se ha traducido de otra manera. Aunque la terminología inglesa es la misma, solicitation of children for sexual purposes, lo que en el convenio llamábamos proposiciones de menores con fines sexuales, ahora lo llamamos embaucamiento de menores con fines sexuales. Y, como diré, finalmente un problema de este delito es cómo lo vamos a llamar, y de alguna manera tendremos que hacer, yo creo que es necesario un congreso nacional solo cómo llamar jurídica o penalmente a este delito de child grooming, ¿no? Porque no podemos seguir con la terminología inglesa, ¿no? Me parece. ¿Qué ha hecho el legislador español? Pues en la reforma del Código Penal de 2010 introdujo un nuevo artículo, el 183 bis, para castigar la conducta que obligaba a tipificar el convenio del Consejo de Europa y que actualmente obliga a tipificar la directiva. Pero con algunas diferencias, ¿no? Como ven, el que a través de Internet, del teléfono, de cualquier otra tecnología de la información, contacte con un menor de 13 años y proponga concertar un encuentro con él con el fin de cometer cualquiera de los delitos de abusos sexuales, agresiones sexuales, pornografía o prostitución infantil, siempre que tal propuesta se acompañe de actos materiales encaminados al acercamiento. Las penas se imponen en su mitad superior cuando el acercamiento se obtiene mediante coacción, intimidación o engaño. Porque, como ya se ha dejado ver antes, la fase del grooming no necesariamente tiene por qué haber coacción o engaño. A veces el pederasta consigue ganarse la confianza del niño y consigue un encuentro con él
que el niño acepte un encuentro con él sin necesidad de recurrir a la coacción. En otras ocasiones, cuando el menor se le resiste, pues como previamente se ha hecho con material comprometedor para el menor, es cuando recurre a la coacción, pero no son no es un elemento inherente al grooming, al child grooming, el que haya coacción o intimidación. Los elementos del delito en el Código Penal español son ligeramente diferentes a las previsiones internacionales. En el convenio y la directiva, esta conducta se refiere siempre a un adulto. Está identificando el fenómeno de un adulto respecto a un niño que no ha alcanzado la edad del consentimiento sexual. El Código Penal español dice el que. No se limita a un adulto, por lo tanto, también los menores que tienen más de 14 años y menos de 18, que tienen, por tanto, responsabilidad penal, pueden ser autores de este delito. Y eso resulta problemático, y los juzgados de menores ya han dado cuenta de los fiscales de menores también han dado cuenta de esta problemática, de que a veces este delito puede estar aplicándose a situaciones de comunicaciones entre iguales, entre menores, entre iguales de tipo sexual, que no tienen ni mucho menos la gravedad o la peligrosidad que engendra el que el autor sea un adulto, ¿no? Por ejemplo, tenemos una sentencia que luego, si quieren, en el coloquio la comentamos. Los elementos objetivos es contactar con un menor por medio de las TICs, proponer un encuentro y realizar actos materiales encaminados al acercamiento. Eso sí, con la intención, que tiene que probarse como un hecho probado, evidentemente, en el juicio penal, con la intención de cometer un delito de abuso sexual. La doctrina en general ha dicho que esta intención es muy difícil de probar, los indicios, pero cuando uno examina los casos ve que hoy día no es eso lo más difícil de probar, puesto que esa intención queda reflejada en miles de mensajes, de correo electrónico y en el ordenador del que está siendo investigado. En la jurisprudencia hay todavía muy pocos casos que hayan aplicado este nuevo delito. Había encontrado 2 sentencias, con la dificultad además de que una la llama delito de corrupción de menores, otra sí utiliza el término de grooming, y que en el repertorio de jurisprudencia de Aranzadi no está todavía en qué término tiene que ir uno y si va a abusos sexuales no aparece esta conducta. Solo poniendo 183 bis se pueden encontrar sentencias que apliquen este nuevo delito. Un problema del actual 183 bis, pues que no abarca el delito realizado con el fin no de tener un encuentro físico con el menor, sino de obtener materiales o imágenes en las que se represente el propio menor, sin un encuentro físico, que son casos que están a la orden del día. Bien, la directiva ya había pensado en ello y la directiva sí que contiene la obligación para los estados de que se adopten medidas para castigar como la tentativa de un adulto por medio de las TIC de cometer las infracciones de elaboración y difusión de pornografía infantil, embaucando a un menor que no ha alcanzado la edad de consentimiento sexual para que le proporcione pornografía infantil en la que se represente a dicho menor. El proyecto de reforma del Código Penal del 2013, que está actualmente en tramitación por la enésima prórroga del trámite de enmienda, ha incluido un nuevo artículo para castigar precisamente esta conducta, la que no sabemos si llamar también child grooming o si tendremos que buscar otra denominación. En todo caso, se trata de nuevos fenómenos que necesitan reflexión, análisis, seguridad jurídica y lo que menos necesita son parches o legislación apresurada para salir del paso. No me extiendo más. Muchas gracias. Muchas gracias, Inmaculada. Se abre ahora un pequeño turno de debate por si queréis preguntar algo a la mesa. Nada, todo muy claro.